Bueno, y bienvenidos a la 11ª edición, el 11º episodio de Cultura Jurídica ORG, Tablero Político. El tablero político se ha movido bastante esta semana desde tempranas horas de la mañana del día martes 30 de abril. Amaneció de golpe. No sé, ¿tú crees que amaneció de golpe, César? No, para nada. Más bien ha sido ni siquiera un alzamiento o un levantamiento normal u ordinario, como lo ha pretendido catalogar en algunos medios. Por el contrario, se ha intentado que las pocas fuerzas institucionales que han mostrado alguna clase de apego por la Constitución, se ha intentado que ellas puedan entonces enfrentar al tirano. Y yo creo que por lo menos se le ha acuartelado. Yo creo que Nicolás Maduro el día de hoy está escondido. Pero antes de que sigas, importante es invitarlos tanto al canal de YouTube y aquellos que nos están viendo por Instagram, que nos sigan luego por el canal de YouTube, porque ese tema lo hablamos fue ayer. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Qué no es un golpe de Estado? ¿Por qué lo que ocurrió el día martes mal puede llamarse un golpe de Estado? Y las consecuencias fácticas y luego las jurídicas de lo que ocurrió. Una de ellas es 6 de la mañana, dos personajes muy conocidos en la política venezolana, archiconocidos, se hicieron presentes en el distribuidor Altamira. Mucha gente decía que estaban en la Carlota, adentro. Pero bueno, ¿cuál es la suerte de ellos dos hoy, viernes 3? Tenemos a Juan Guaidó, que abiertamente va para los lugares, le ponen todos los micrófonos y hace rueda de prensa. Sí. Por otro lado, tenemos cadenas en otro lado donde no va toda la prensa. Pero hay un personaje, Leopoldo López, que fue protagonista de otros episodios ya pasados, que concluyó en una condena, una sentencia condenatoria de carácter penal, tenía casa por cárcel y bueno, el hecho es que el día de hoy está de visita, de huésped, en la residencia del embajador del Reino de España en Venezuela, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué significa eso, César? Es que, claro, tenemos que diferenciar muchas cosas. Primero, lo conversábamos nosotros incluso detrás de cámara, esto de cuál es el régimen jurídico de los espacios que son destinados a embajadas, a consulados en las diferentes naciones, por lo menos para no entrar en complejidades, para dar una respuesta rápida. Se reputa que se está entrando al país como tal. El país ejerce derechos soberanos en tanto y en cuanto no signifique disposición de ese pedazo de territorio. O sea, es un régimen jurídico especial, como lo veníamos conversando Roberto y yo antes de hablar aquí en esta entrega, pero interesante es que asimismo el país es una de las tantas cosas que existen. El país siempre ha tenido el derecho soberano de poder otorgarle una suerte de protección a una persona nacional de otro estado cuando ésta se encuentra en peligro, cuando lo solicita en general, ¿no? Porque también hay veces que se niega asilo o no, pero es que en el caso de Leopoldo no ha pedido asilo. Bueno, no. Antes, yo no quiero todavía, a pesar de que esto es lo que nos invitó a hacer este episodio, pero no quiero hablar del episodio Leopoldo López sin antes tener unas discusiones previas sobre lo que es el asilo, lo que es el derecho a la nacionalidad, lo que es el derecho a la protección, lo que es, incluso podemos hablar de pasaporte, ¿no? Hay un comentario allí, Freddy Guevara tiene ya como 3 años de huésped. Es verdad, es que eso vamos. Es que yo creo que ellos iban a ir para la de Chile, pero creo que no había espacio todavía, ¿no? No, en la de Chile, yo recuerdo que el embajador de Chile dijo que estaba muy encantado de tenerlos a ellos allí, pero que ellos decidieron irse a otra parte porque ya ellos tenían unos huéspedes. O sea, no sé si es que no tenían espacio o es que no tenían cama y no tenían. Sí, yo no sé qué pasó allí, eso es algo raro. Bueno, yo soy de la antigua escuela, entonces yo tengo unas fichas, ¿no? Porque si no me olvido de los temas, pero sí, yo uso las fichas viejas, ¿no? Entonces yo tenía unas cuantas notas de unas clases y bueno, para que tú veas que a veces uno no estudia para el examen, sino estudia para la vida. Y entonces uno cree que estas cosas que uno viene a hablar aquí es porque se nos ocurrió. Exacto. Y son cosas que hemos estudiado. Por ejemplo, no podemos hablar del derecho de asilo, porque el asilo es un derecho, sin hablar cuál es el régimen que actualmente lo regula o lo tiende, ¿no?
Y el derecho de asilo tiene, a pesar de que podemos irnos antecedentes de Egipto, de Grecia, los judíos que pedían asilo, incluso la intención de los asilos la prestaban las iglesias. O sea, tú te estabas siendo perseguido, entonces buscabas protección en las iglesias. Pero no es sino después de uno de los hechos de la humanidad más catastróficos, que fue la Segunda Guerra Mundial, que aquí estamos más que cansados de ver cómo hilamos con distintas reuniones. No fue sino en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en 1789 no estaba allí, a pesar de que la figura estaba allí, sí. Pero es la del año 48 y luego se ha ido desarrollando en el sistema global, en el Universal de los Derechos Humanos, con la Convención de Ginebra sobre refugiados, porque cuando hablamos de asilo tenemos que hablar también de los refugiados, y hay un protocolo especial de 1967. Mucha gente verá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Sí, porque entonces luego en desarrollo de esta normativa internacional, cada estado en su ordenamiento constitucional y luego en las leyes específicas tiene su tratamiento. Entonces, además de que vamos a tener en cuenta estos tratados internacionales, estos instrumentos internacionales, hay una ley específica del Reino de España que señala cuál es el tratamiento. Y es interesante porque también forma parte de los motivos de este podcast que uno de los profesores nuestros me escribe sobre si había escuchado la noticia de que no podía Leopoldo López solicitar asilo estando en la Embajada de España en Venezuela. ¡Wow! Entonces se metió en una trampa. Porque, en efecto, el artículo 38 de la ley, si mal no recuerdo, es la 12/2009 del Reino de España, señala que el asilo se solicita en territorio español, en determinadas oficinas que están allí, o en las embajadas o consulados de aquellos estados de quien lo pide no sea nacional. Entonces, Leopoldo bien pudo y puede pedir asilo en la Embajada de España, en Colombia, en X. Ahora, tiene que estar allá presentemente, lo puede hacer a distancia, lo puede hacer en representación. El hecho es que técnicamente hay un reto jurídico allí y la situación política en España tampoco está muy clara para opinar abiertamente de esta situación. O sea, vemos que no la tienen fácil. No, al contrario, yo lo voy a seguir diciendo. La gente dice que yo a veces la agarro con unos personajes de política exterior, pero es que el caso de Josep Borrell, el ministro que se encarga de exteriores en el Reino de España, él nunca ha estado de acuerdo con este proceso de Venezuela. De hecho, él de alguna manera ha apoyado a Nicolás Maduro. Solo que actualmente Borrell tiene que seguir, evidentemente, la línea que le da el gobierno, que es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha intentado mantenerse en los lineamientos de Europa. Luego, Europa reconoce a Juan Guaidó. Entonces, Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó, a pesar de que lo hizo a su manera en el mismo momento, pero lo hizo. Y Josep Borrell es el que habla por él. Sin embargo, cada vez que hemos visto que Borrell puede medio hablar por su propia parte, pues lo que dice son barbaridades y tonterías. Este señor de verdad es uno de estos hombres que ha hecho alguna clase de negocios que en algún momento estoy seguro que saldrán. Por otra parte, ellos le van a dar así de fácil el asilo político a Leopoldo López o cuáles formalidades. Técnicamente no puedes. O sea, es más, técnicamente no se debería tramitar a través de las oficinas consulares en Venezuela, o la embajada o el consulado. ¿Qué piensas tú, Rubén? Bueno, yo creo que el efecto fáctico es el mismo. O sea, sigue siendo una persona que está en una embajada, que las embajadas tienen un ¿cómo se llama eso? Un régimen especial que lo beneficia para evitar que es lo que quiere la dictadura, que es su captura. En definitiva, yo creo que el efecto fáctico es el mismo. Ahora, lo que vaya a hacer el Reino de España es otra cosa. Por otra parte, ese régimen especial también implica que las personas que están en asilo político no puedan emitir y hacer proselitismo político en las sedes de las embajadas.
creo yo que hubo un mal manejo allí en ese punto, ¿no? Bueno, pero ve cómo se van mezclando ingredientes en esta ensalada, ¿no? Porque también tenemos el caso del espacio diplomático venezolano en Washington, asediado e invadido por unas personas. Por unos malbañados que se hacen llamar Code Pink. Code Pink, ni siquiera son venezolanos. No, al contrario. No, si ellos quieren vivir en Venezuela, los invitamos a que vengan a Maracaibo. Pero entonces, ¿cómo se permitió? ¿Cómo se Maracaibo, permitió? para que no tengan luz y sean... Y bueno, ellos no se bañan, así que qué importa que no tengan agua. ¿Cómo se permitió, sabes, Robertico, que es la misma pregunta que a veces nos hacemos? ¿Cómo permitimos llegar a esto en el 98? Así que realmente, o sea, ¿cómo es que la izquierda tiene unos métodos cuando la gente se relaja, cuando las sociedades creen que ya están en un estado de tranquilidad en el cual pueden tener incluso el beneficio de pelearse por diferencias sociales, diferencias ideológicas? Entonces, cuando la izquierda ataca radicalmente y, bueno, logra entrar en las instituciones y comienza la destrucción, que fue básicamente lo que pasó en nuestro país. Y me imagino que también va a pasar lo mismo allá. O sea, ¿quién se va a esperar que unos malbañados se van a meter en una embajada? Pero es ahí donde también vamos a tomar unos segundos para reflexionar sobre algo. Yo he visto y he leído en muchos mensajes de las redes que dicen, no, porque eso es territorio venezolano, estás entrando en territorio venezolano. ¿Es 100% así o no lo es? Lo mencionabas al inicio del podcast y de la transmisión. No es así, porque si no, el espacio geográfico de un estado sería el espacio geográfico de ese estado menos aquellas sedes consulares y embajadas de los otros estados más aquellas que están allá. O sea, tú tuvieras como el Vaticano, si le sumamos la superficie de todas las iglesias, es mayor que su propia superficie allá en Rosa. No, es que el Vaticano a duras penas tiene casi medio kilómetro cuadrado. Parece como el sueño de Alejandro VI, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Bueno, entonces... técnicamente no es como si estás en territorio venezolano. Por supuesto tiene una protección súper particular y eso nos lleva a otro término histórico. Y yo siempre lo menciono, que es el de los tratados de Westfalia. En 1638, 48, cuando se firman los tratados de Westfalia, es que surge la idea de los estados-nación. Ya no son por familias, ya no son por castas que tú perteneces, por reinado, y como si fuésemos todos miembros de lo que llamaban siervos de la gleba, o sea, se casaban entre sí y cambiaban los espacios, etc. Desde ese momento, los estados asumieron proteger a sus habitantes, a sus ciudadanos. Y eso es lo que se conoce, por supuesto, como las protecciones que debe brindarte el Estado. Entre esas protecciones está la de darte una identificación y darte un tratamiento. Cuando a ti te dicen y te señalan de que existen situaciones de apátridas o de apatridia, lejos de ser una afrenta, una falta de respeto, de que alguien que no quiere el país, que hemos visto cómo el lenguaje se ha pervertido desde 1998, incluso antes del inicio de toda esta locura, esa apatridia, vemos como en los casos, por ejemplo, de Venezuela y de los venezolanos que están afuera, existe una grave violación de la protección de los estados. Aquellas personas que se fueron para Chile, para Estados Unidos, para España y no tienen otra nacionalidad sino la venezolana, y entonces consiguen trabajo y quieren viajar y no tienen ese pasaporte. Totalmente. Entonces lo estás poniendo en condición de apatridia de facto y de refugiado, tal cual como lo que estaría alegando Leopoldo. Bueno, no lo hemos escuchado expresamente, pero el tratamiento es el mismo que deviene de los tratados internacionales que estamos hablando. Pero el caso de Leopoldo es también por el tema que de huida de la prisión o el caso de él que era de su casa. Temiendo por su vida, ¿no? Eso es. Bueno, a él le firmó un indulto Juan Guaidó. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Y Juan Guaidó como presidente le dio un indulto, luego carece de consecuencia jurídica. Ese indulto, medio coercitivo. Ese indulto, yo no sé si lo vayan a respetar. No sé, no lo van a respetar. Pero en estricto derecho es un indulto. Exacto. Si 70 estados y más, entre ellos el que tiene de huésped a la persona, reconoce
la presidencia en condición interina de este personaje, reconoce también sus actos. Claro, reconocen el indulto, claro. Independientemente Pero a fíjate que que reconocer el indulto sería reconocer la pena. Estás planteando algo que, bueno, que la Constitución, por ser como es los textos constitucionales, que son indeterminados, imprecisos en muchos temas, yo creo que hay que, visto esta experiencia de presidencia interina, habría que hacer una ley de presidencia interina en un futuro, ¿no? No, evidentemente. estoy de acuerdo. Bueno, recuerda que es del todo excepcional. Claro, pero ajá. Porque la propia disposición constitucional te dice que en 30 días se aplica. Sí, pero en 30 eso es días, en 30 días, entendiéndose que haya Estado de Derecho, entendiéndose que haya poderes autónomos, Pero entendiendo que haya control. Entonces un presidente interino puede indultar. O sea, imagínate, se muere el candidato, yo soy el presidente del Congreso, o lo que sea. Ramón J. Velázquez lo hizo. Ramón J. Velázquez indultó. Es más, no tenemos, es más, hay antecedentes ya. Se metió un problema porque indultó a un señor que no tenía que indultar porque él ni sabía quién era y le pusieron eso y lo firmó. O sea, entre otras cosas. Pero sí hay antecedentes que sirven para esto. Bueno, pero precisamente. Pero es que hay que precisar eso. Hay que precisar eso porque el poder hay que delimitarlo. Claro, pero eso de darle carácter de ley, o sea, de darle el valor No, desarrollar. eso debería estar en la Constitución. No, pero tú desarrollas esos preceptos. Mira, tienes estas características, esto no sé qué. Yo creo que es por principios, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita es que, mira, yo no creo que esto vaya a pasar de nuevo. O sea, tendríamos que ser bien brutos los venezolanos, y lo digo con responsabilidad. O sea, tenemos que ser bien brutos para que nos pase exactamente esto de nuevo. Esto no pasa en ninguna parte del mundo y jamás ha pasado. O sea, todo este desfase, toda esta locura, lo que sucede es que, claro, y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Pero suponte este hecho que, bueno, ya estamos en democracia, no sé qué, se muere un candidato en el cual es contrario a la representación parlamentaria. Es decir, tiene un presidente que tiene el parlamento en contra. Uh-huh. Muere el presidente del parlamento, asume, igualito que el caso de Guaidó, asume la presidencia. Entonces ya supongamos que empiece a hacer movimientos que en definitiva perjudiquen un futuro, bueno, desarrollo normal de un presidente de subsiguiente. En los Estados Unidos existe una ley de sucesión presidencial. Precisamente, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Existe una ley de sucesión presidencial. Marbury versus Madison es precisamente el presidente de los Estados Unidos a última hora nombrando unos jueces. Entonces, pero es que eso pasa por demanda del poder. O sea, tú puedes agarrar, mira, yo por lo menos no lo veo en cuanto a jerarquía que puedas meter eso. El caso de Venezuela, no el caso de Estados Unidos, que es diferente en cuanto a la estructura normativa, por lo menos lo que tenemos entendido aquí en Venezuela, lo que hacemos en Venezuela. O sea, que un dispositivo de rango legal, independientemente tenga carácter de orgánico, tenga el carácter que tenga, pueda de alguna manera delimitar las cosas que va a hacer el presidente en ejercicio de atribuciones constitucionales, cuando ya las atribuciones constitucionales están allí, no lo sé. Yo creo que debería en tal caso existir una disposición constitucional que diga, ya va, el presidente interino nada más es para esta clase de cosas y durante su periodo interino no puede hacer tal. Yo creo que eso es que está así siempre que haya Estado de Derecho, porque lo ideal es que hubiese estado funcionando todo. Pero bueno, esta es una discusión de, digamos, que en lo que estamos ahorita en el contexto venezolano. Entonces, esto es una cosa así muy etérea, muy aérea. Eso nos abre otra discusión interesante, porque mencionaste la palabra fuga o escapándose de aquí. Sí. El día de hoy escapó de unos malandros, ¿no? Tengo entendido, escapó de su casa. Que tenía unos malandros en la puerta, me va a perdonar. Bueno, sí, y además sería reconocer la sentencia. Verdad, los malandros se fueron con él ahí, se pararon. No eran sus amigos. Pero bueno, el hecho es que hay un tema interesante, porque en la mañana de hoy escuché, no lo he visto, no lo he leído, porque si hay algo de verdad que es propio de este régimen, es la opacidad de todo, no hay nada oficial, y si hay algo refuerzan de que es oficial es porque es mentira. Sí, yo te digo, ojo, extraoficial. Bueno, por oculta. eso que la Gaceta Oficial se llamará así. Pero bueno, resulta que dicen que libraron una orden de captura. Y viene un tema bastante interesante. Mi área de estudio no es la penal, pero sí hay bastante desarrollo sobre el derecho humano a la fuga, o al evadirse de la sentencia. Estábamos también discutiéndolo antes de grabar esto. Está el delito de fuga
o el derecho a evadirse. ¿Tú qué crees, César? Bueno, que él tiene derecho a evadirse de la fuga. Yo, como te lo decía antes de que grabáramos esto, yo no había tenido contacto con un desarrollo semejante. Sí, yo tenía entendido que en efecto cuando la pena era infamante, cuando la pena iba en contra de los derechos humanos, o incluso la sentencia era a todas luces injusta, pues al individuo le perseguía el derecho de poder escaparse o de poder de por lo menos resistirse a la pena. Ahora, el desarrollo, evidentemente, lo que es el derecho a la fuga, tú tienes una aproximación totalmente certera, ¿no? Yo soy libertario y yo creo que todo el mundo tiene derecho a fugarse. Muy bien. No, es que va más allá de... Ahora, bueno, pero tiene derecho a fugarse. O sea, lo que no se puede penar es el acto de escaparse. Ahora, la pena que tiene que cumplirla. No, ya va. O sea, si a ti te lanzan una sentencia penal en contra que tiene una dispositiva tal porque mataste a 5 personas, si tú te escapas, estás resistiéndote la autoridad y estás vulnerando el dispositivo. No, pero incluso así. No te pueden poner una pena adicional a esa por haberte escapado. Te ponen en la misma. Claro, si incurres en otros delitos y tienen que juzgarte por esos delitos. Claro, es otra cosa. Estás en contra de la ley. No es como que se escapó. Es como una persona... En contra de la sentencia, no en contra. La ley no debería prohibir la fuga. Bueno, insisto, estamos otra vez en un tema exacto, filosófico, que el contexto venezolano creo que no, o sea, sí cabe, pero en el caso de Leopoldo López, usted como que Leopoldo diga, no sé qué le, no, cuando se escapó, ¿pero qué es escaparse? Se terminan tomando un café todos y hablando. Pero ven acá, pero hay otra persona que creo que la tienen. Michael Moreno se pone, sí, yo creo que tú tenías derecho a irte, vale, no te voy a condenar por eso. Pero ¿qué es la corrupción? Pero tú sabes que el chigüire bipolar ayer dio en el clavo. Dio en el clavo porque descubrió que los Estados Unidos habló con el Moreno Michael y no con Michael Moreno. Y por eso fue que no hubo certeza en la comunicación. Qué cosas tan raras, de verdad. Que es que yo no entiendo a esta gente. Pero bueno, y ayer también hablábamos. Mira, sabemos dónde está Leopoldo López. Está en una casa, a lo mejor está comiendo un jamón, tomándose un vino, que debe tener tiempo que no lo disfruta así fuera de su casa. Bueno, tiene tiempo. Bueno, fuera de su casa. No porque no tenga tiempo de hacerlo, es porque que te haya transcurrido un largo tiempo que no lo haga fuera de su casa. Por otro lado está Juan Guaidó, que no sé cómo saca tiempo para estar en todo lo que está haciendo ahí. Bueno, se toma fotos, modela, etcétera. Ya, bueno, te vas a criticar también por lo de JQ. No es crítica. No, al contrario, yo quiero mostrar mi apoyo total a que Juan Guaidó se tome fotos en la revista que le dé la gana. O sea, es que tanta No, es que hay una gente que se pone con unos purismos terribles. Es que no es criticarlo. Es decir, mira, el equipo de personas que está atrás para ayudarlo, mira, no tiene ni tiempo. Se arremangó las mangas para la presencia de Obama. O sea, es que Obama inventó las mangas arremangadas. O sea, además nadie en la vida lo había hecho anterior. Sí, tú también te pareció Obama. Sí. Wow, pero pasa que tengo que llevar un poquito más de eso. Pero el hecho es que el chamo tendrá todos sus errores, pero que de verdad que le... No, pero es que tiene que hacerlo, porque si no van a seguir CNN, CNBC, todos los canales esos de televisión y todos los medios de comunicación que le llaman autoproclamados, que no sabemos qué vamos a hacer, qué decir y cómo explicarlo para decir, no es autoproclamado. Eso es lo que te muestra que esos canales están manejados por ñángaras, Hoy leí un artículo interesante de cómo el New York Times, y específicamente un reportero que en este momento no recuerdo el nombre, ocultaba información de las hambrunas en Rusia, el New York Times. Sí, claro. Sí, es un caso famoso. Sí. Pero es que, bueno, para el CNN basta que a lo mejor aquellas personas que están en la redacción lean un poco la ley de sucesión presidencial de los Estados Unidos. Porque si te pones pero el caso de CNN es particular porque el CNN tiene una guerra frontal contra Donald Trump y eso es... Entonces salpica a todo lo que dice. Claro, tampoco... Claro, pierde la objetividad y bueno, todo lo que sabemos. Pero bueno, el hecho es que ese mote de autoproclamado hay que rebatirlo donde sea porque hay argumentos, incluso la otra vez grabamos, a la luz del derecho constitucional de los Estados Unidos tampoco lo podemos considerar autoproclamado, pues es el que le corresponde. Pero resulta que hay un personaje que parece que ese sí está, el que tienen secuestrado o está pidiendo asilo, que es Maduro. ¿Qué es la vida, Nicolás Maduro? Porque no se sabe, o sea, yo no, de verdad que yo no soy como esas personas que se la pasan bien. Conocido como el colombiano o el gordo comunista.
Yo no. Bueno, no sé, a lo mejor él pudiera poder, a los fines de la ley española, él sí pudiera pedir a lo mejor asilo aquí porque sería no nacional y hasta aquí. Totalmente, interesante. No, son... Yo por mi parte, yo siempre he dicho que luego que Hugo I tuvo la buena voluntad de unirse a todos los ñángaras malvados que están en estos momentos en el Averno, dejó a Nicolás I el improbable, ¿no? Yo creo que ese es el gran nombre. Mira. Porque ¿quién se iba a imaginar? Me gusta, Nicolás el improbable. ¿Qué Nicolás iba a ser? O sea, y esto lo digo porque todos los reyes europeos, por lo general les ponían un mote. Pero es que el mote es una cosa genial. O sea, cuando tú ves Pepe Botella. Felipe el Hermoso, o sea, cosas así, es porque el mote va tal cual. Entonces, uno tiene que intentar a estos malvados ponerle también mote para que la gente sepa más o menos por dónde van los tiros. Claro, o sea, Nicolás el improbable. por supuesto. O sea, no solamente es que nadie pensaba que iba a llegar, nadie se explica cómo todavía está ahí. Yo no sé cómo salió del Metrobús y terminó en la Cancillería, pero bueno. Pero ¿cómo está ahí? Bueno, no sé. Pero el hecho es que otros ingredientes a esta ensalada, de verdad, porque vamos a meter otra vez derecho internacional público, vamos a poner derecho de asilo, porque es un derecho humano, el tecnicismo de que si estás o no estás, me llama muchísimo la atención el contenido como está redactada la norma. Por supuesto, uno respeta cualquier opinión que no vaya a ser del ordenamiento jurídico externo, pero si es para proteger a aquellas personas perseguidas por su propio Estado que no te brinda las garantías suficientes, entonces lo pones en una ordalidad también de tratar de salir del Estado para ir a otro lugar. Claro, entonces es complejo. A lo mejor... Bueno, habría que analizar. A lo mejor es contrario a las disposiciones de la Comunidad Europea. Habría que ver, tú que has estudiado bastante a Marx, cuando Marx se exilia y pide asilo en Inglaterra, ¿cómo fue ese procedimiento? Porque Voltaire, Marx, Hobbes también pidieron asilo. Son casos... Tú vas a comparar a Voltaire, a Hobbes con este sinvergüenza. O el mal bañado principal. No, el caso de Marx siempre fue, independientemente de lo que haya sido su obra, ya yo lo he explicado otras veces, a veces se ponen bravos conmigo o no, hay análisis interesantes de Marx. Yo siempre he criticado mucho a Marx por su falsa hipótesis en la cual fundamenta su filosofía. Pero hay análisis interesantes, sobre todo que son vistos desde el punto de vista hegeliano. O sea, Marx era un hegeliano empedernido. Pero el caso de Marx en su vida personal es terrible. No, totalmente. O sea, Marx es un tipo que nunca trabajó, después entonces se fue para allá, lo mantenía otro, después entonces se escapa a Inglaterra, que es la cuna del capitalismo, y se va para allá y hace unas cuantas cochinadas como esta de la biografía de Bolívar, que es una locura, un desastre. Bueno, porque medio decidió trabajar y... Sí, pero de verdad que, de hecho, me decía un profesor, yo no tengo certeza de esto, de verdad que no lo he investigado, pero me decía que él había consultado a unos pocos generales que quedaban vivos, que habían luchado en contra del Libertador. O sea, claro, si tú vas a preguntarle a un enemigo del tipo, como el tipo te va a decir que es un pata verde, bueno, una cosa. Así como dicen, el lobo siempre va a ser malo si el cuento lo echa Caperucita. Claro, por supuesto. Entonces, pero de verdad que también tiene mucha incertidumbre, ¿no? Leer al Bolívar de Marx. Pero eso hablando en general de Marx, yo no creo que le haya pedido asilo. Yo creo que él nada más se habrá ido a vivir para allá y listo. Nadie se habrá enterado. Era un tipo desordenado, descuidado. Él no era un tipo que te mantuviera a ti un orden. De hecho, tú te pones a revisar las revoluciones o las rebeliones en las cuales Marx no solamente participó, algunas era como el líder y eran cosas muy mal montadas. O sea, cosas que, bueno, mira, vamos a ver, y eso tiene que pasar porque es que la historia lo está llamando por el materialismo histórico. No, pues no pasó. ¿A ti te parece que el acto del martes a las 6 de la mañana fue bastante bien montado o hubo... No lo sé, Roberto, y te digo no lo sé, porque uno puede analizar ahorita Marx cuando ya, mira, han pasado 200 años y uno ya más o menos sabe, bueno, casi 200 años, y uno más o menos ya sabe por dónde iban los tiros, hay muchas referencias documentales, pero esto está pasando ahorita, o sea, uno no sabe qué habían conversado. Claro, que a lo mejor habían conversado una cuestión, estaba todo montado y gente se quedó para atrás. ¿Pero fue con el Moreno Michael o con Michael Moreno? No lo sé. No, de verdad que esto nos... No, de verdad esto que no se puede emitir una opinión así, claro, decir, no, estaríamos en ahora, la lo que yo sí llegué a ver con mis ojos
y una visión evidentemente muy limitada bajo ataque de gas lacrimógeno, etcétera, era lo que se veía, era un desorden y los militares que se veían nos estaban disparando. Eso es lo que se veía. Los militares que estaban con Juan Guaidó no estaban. Eso Si es que había militares, porque tampoco se puede afirmar una cosa. Vi pasar uno, mentira. Vi pasar uno y no lo vi. Lo vi más. pasar y se fue. Y sí. Y la gente lo estaba aplaudiendo, pero a lo mejor el tipo se estaba yendo para la Carlota, entonces aprovechó que la gente lo aplaudió y pasó por ahí, jugó a Carlos Andrés, saludó y se fue. Es que de verdad no lo sé. Esto es una locura, de verdad, mis queridos amigos, lo que vivimos en este país. Esto lo vamos a contar dentro de 30 años o dentro de 20 años. Lo vamos a contar dentro de 10 años, dentro de 5 años afuera, en el exterior, y no nos van a creer. Ahorita no se cree. Bueno, Sí, nos van a ver cara con cara, como ya en reflexiones finales tenemos un fin de semana totalmente que no podemos prever qué puede pasar en 24 horas, en 48 horas, la semana que viene. Hay mucha información cruzada. Tú prendes el televisor y cualquier cosa que puedas ver de televisor, de noticieros libres, no puedes creerlo. Sí. No, porque no da garantía alguna de Bueno, pero su yo creo que contenido. también eso está pasando a nivel mundial. Ojo, la situación venezolana es grave, grave. Pero tampoco hay internet, no hay garantía de que podamos Bueno, el publicar internet esto, no hay garantía de que puedas enviar mensajes, no hay garantía. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pueden visualizar? No es la palabra, porque sería adivinar, ¿no? ¿Qué jugadas creen ustedes Vamos a que se hacer una pueden quiniela, plantear? vale. Vamos a hacer una quiniela. Yo repito, ¿será que Maduro es el bueno? No, pero porque Carvajal ahorita es bueno. Ustedes no han visto el Carvajal ahorita es un tipo pobrecito, el pollo. Oye, vale, pero- ¿cómo lo van a agarrar? Sí, cuando se volvió bueno en la novela. Pero es que hay que ver el nivel de bajeza que hay en el chavismo, que para que el Pollo Carvajal, que es un tipo infame, parezca un lord. Hay que ver, hay que verlo, hay que verlo. ¿Sabes? Sí, Mira, la gente no nos cree. ¿y O sea, quién- que el más caballeroso. O sea, con todo y que es un infame y un indigno, terminó siendo el Pollo Carvajal. Sí, porque ni siquiera Rafael Ramírez, o sea, Rafael Ramírez por lo menos el pollo, él dijo, mira, yo sí soy un malandro, hice un montón de cosas malas, y bueno, qué cosas tan malas, pero este es peor, algo así. Pero es que el caso de Rafael Ramírez es que cuando el tipo habla, el tipo dice que lo hizo todo estupendo. Ah, no, o sea, pues. él quiere mostrar como que no se robó un montón de plata que se robó y que no destruyó una de las principales empresas de petróleo del mundo, como fue PDVSA, bajo las órdenes del intergaláctico Hugo I. O sea, wow. Mira, ¿y quién pedirá primero asilo en la Embajada de México? ¿Tú crees que López Obrador se Hola. lo vaya a dar? Yo no sé. No sé, porque a lo mejor hay gente que no le gustaría ir para España, sino para México. Le es más afín. O para Bolivia o para Cuba. Mira, habría que preguntarle primero a AMLO si no está borracho. Primero hay que buscarlo si no está borracho. Pero ese tipo vive ebrio. Ojo, no estoy inventando. Vean ustedes las declaraciones de AMLO. O sea, es que cada vez se ve que el tipo está entonado. Mejor, Era imposible no hablar de él, ¿no? A mejor veces conocido, Está entonadísimo. mejor conocido como el Soturban favorito. Sí, a veces Checklist. AMLO es un personaje. AMLO es un personaje. Wow. Infame. Como dijo Escotado, Miserable. un miserable. Yo tengo un montón de palabras peores, pero no me gusta usarlas. Porque, bueno, sabes que el castellano es tan amplio. No me gusta usarlas. Bueno, pero, ya pasemos wow. entonces de su truán favorito. Nos despedimos entonces, veamos qué nos deparan las próximas horas, porque no son cuestión de días o semanas. Son horas. La historia te cambia en Venezuela de una hora a otra. Un día estás durmiendo plácidamente porque tuviste una hora de la mañana de hacerlo y empiezan a sonar los teléfonos, los pitos, pones televisión y nada está pasando, pero tú sabes que Te sí. leen el horóscopo. Bueno, el horóscopo. A lo mejor esos brujos tienen más información que uno. Yo ya no creo en los brujos, porque todos han opinado y todos han perdido. Tú sabes que yo me conseguí una situación muy triste cuando yo veo. Yo estaba buscando un brujo que no voy a decir su nombre porque no pienso darle ninguna clase de crédito. Yo, bueno, pero ¿qué es lo que habrá dicho? Y yo me confronté y dije, mira el desastre que estás viviendo, que estás buscando la opinión del brujo, a ver qué va a pasar. O sea, cuando se cerró O sea, inmediatamente. tú mismo te- Sí, dije, yo no puedo caer en esto. O sea, no importa lo que. Yo estoy leyendo mucho la Biblia. Bueno, pero eso bueno. es otra cosa. La Biblia son una serie de principios que tienen que ser analizados en su justa medida. La Biblia muchas veces no te la puedes tomar
a pecho. Aunque hay verdades literal. a niveles de casi ser absoluta, de la gente rencillosa, por ejemplo. Totalmente Sí, de acuerdo. pero por lo menos el caso de ¿cuál es la explicación de la mujer de Lot? Bueno, entonces si agarras, te quedas sin mujer, entonces estás con tus dos hijas, entonces también metes a tus hijas y te reproduce. Entonces son cosas que tú dices, esto no puede pasar. Son cosas de la Biblia y se sabrá. Pero en efecto me parece que No, pero el principio general. Sí, es el momento de volver a los principios generales de la occidentalidad. Sí, el pensamiento occidental La es el Biblia que va. fundamental. La Biblia es fundamental. O sea, lo que es la apología de Sócrates o la defensa ante el jurado, la política de Aristóteles, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, la crítica de la razón pura de Kant, son cosas fundamentales. O sea, los occidentales tenemos que El volver a discurso del método. nosotros. Y claro, el discurso del método de El Kant. Príncipe, que en 2 semanas estaremos presentando reflexiones sobre el Príncipe de Maquiavelo. Bueno, Por allí. viva... Abajo la tiranía, viva la libertad. Abajo la tiranía, viva la libertad, muerte a todos los tiranos. Nos estamos viendo o escuchando en las próximas entregas de... Activen las notificaciones y suscríbanse. Chao, chao.